Ya, entonces lo que les decía era que tenemos esta noción del subdiferencial, ¿cierto? O de subgradientes, que la primera de ellas es como la más geométricamente intuitiva, que me dice que la función lineal afín con pendiente y y con constante f de x en x, ¿cierto? Es una minorante de f. Y la otra que vimos en la clase anterior era que la desigualdad de Fencher se alcanza con igualdad. ¿Ya? Y estas dos condiciones son equivalentes. Verificar que algo es un subgradiente lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas. Dependiendo de la función en particular, puede ser más conveniente una u otra. Obviamente la última, por ejemplo, les conviene si es que tienen calculado ya la conjugada. Voy a escribir una proposición ahora, que fue como, es una pequeña extensión de lo último que hicimos en la clase anterior, pero que no voy a demostrar porque voy a ver inmediatamente algo que es muy parecido, ¿ya? Están los apuntes en todo caso. Entonces, sea f de e a los reales extendidos convexa. Si f es finita y continua en x, entonces el subdiferencial de f en x es un convexo compacto no vacío. Claro, no vacío. ¿Cuál es la parte nueva con respecto al teorema de la clase pasada? Es esta parte. Que uno puede probar de que el subdiferencial es un compacto. ¿Ya? La demostración de este resultado está en los apuntes. Sin embargo, la demostración que voy a hacer a continuación sigue pasos muy similares, por eso prefiero no hacer esta demostración, además que es corta. ¿Okay? Pero todo lo que está mencionado aquí en este teorema también lo vimos en la clase pasada. O sea, que el subdiferencial era un convexo, vimos también que era cerrado, y que vimos que era no vacío si f es finito y continuo en el punto. Así que la única parte que falta es como el acotamiento. Y la parte del acotamiento la vamos a ver ahora, o sea, lo que quiero decir, están los apuntes, pero voy a hacer una demostración de otra proposición que es muy parecida. ¿Ya? Entonces, perdón, no. Sea X un abierto. Entonces, las siguientes propiedades son equivalentes. Uno, dos, ¿sí? Ya, entonces, lo que hace esta proposición es relacionar la propiedad Lipschitz de una función con la propiedad de los subgradientes. En particular, 2 lo que nos dice es que los subgradientes están acotados en norma dual, ¿cierto? Si uno hace un dibujo, eso debería resultar evidente. Entonces, si yo tengo una función convexa acá, y cuando uno habla de lipschitzianidad, yo tiendo a ver esto como que en el fondo las variaciones de la función, o sea, básicamente como que
claro, cuando yo tomo aquí un delta X, el delta F acá arriba está controlado por una constante, que es la L, por delta X, ¿cierto? Entonces uno podría ver como que la pendiente de esta función es de cierta manera acotada. Y eso va a implicar necesariamente que o sea, si yo trato de generar minorantes, ¿cierto? Afines exactas en un punto, la pendiente de esas funciones también debería ser acotada por la misma constante. Esa es la idea geométrica, ¿ok? Pero tenemos que demostrarlo, ¿ok? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ¿hay preguntas primero? Ah, lo otro que sí quisiera mencionar es la necesidad de que X sea abierto. Sí, eso iba a preguntar, como aquí solamente estamos restringiendo a un espacio de todo el conjunto E. Estamos restringiendo en un subconjunto, correcto. La razón es la siguiente, un ejemplo muy simple es, por ejemplo, toma el intervalo AB y toma la función, ¿se acuerdan de la indicatriz? Dijimos esta función, la indicatriz convexa del intervalo AB. Entonces esa función vale 0 en este conjunto y vale más infinito afuera. Y imaginemos que X es igual al conjunto A, B. Entonces esta función, esta indicatriz, es Lipschitz en el intervalo AB con constante de Lipschitz 0, ¿cierto? ¿Sí? Y si ese es el caso, uno debería, bueno, y entonces uno debería implicar 2, ¿cierto? Sin embargo, si ustedes se fijan, esta función en los extremos del intervalo tiene sus gradientes que pueden ser no acotados. Por ejemplo, así. ¿Se ve? Lo mismo acá. No acotados porque pueden tener una pendiente infinita. Claro, o sea, por ejemplo, ¿cuál es el subdiferencial de esta función en B? Y lo que yo digo es que eso es R más. Y eso es no acotado. R más porque cualquier pendiente positiva, o sea, si ustedes se fijan, 0 en subgradiente, ¿cierto? Pero si yo pongo cualquier número real no negativo ahí, puedo generar una minorante afín exacta. ¿Sí? ¿Hay más preguntas? Ya, entonces probemos. ¿Cuál es más fácil? Veamos, 2 implica 1. ¿Ya? Bueno, para probar que 2 implica 1, lo primero que debo hacer es, bueno, tengo esa condición de los subgradientes, ¿cierto? Pero siquiera para poder construir un subgradiente en un punto necesito verificar que existe. Entonces, primero, verificamos que para todo x en x, el subdiferencial de f en x es distinto a vacío. Y para eso vamos a ocupar el resultado de la clase pasada. O sea, de hecho, quisiera enfatizar lo siguiente. Si quiero siquiera poder ocupar la propiedad 2, necesito encontrar un subgradiente, ¿cierto? Porque el conjunto de subgradientes podría ser vacío. Así que primero tengo que asegurarme que tengo subgradiente en todas partes. ¿Y por qué es cierto eso? Es porque... perdón, estoy mal. Eh, Perdón, a ver, X1 abierto, no es cualquier abierto. Perdón.
tiene que estar contenido en el dominio de F. ¿Ya? Ya, eso, disculpen. Ya, y ahora sí, tengo que X está contenido en el dominio de F y X es un abierto. Y si ustedes se acuerdan, lo que habíamos dicho es que una función, o sea, bueno, de partida esto me dice que el interior del dominio de F es distinto a vacío. Y lo otro que teníamos era que esta función, la otra consecuencia era un teorema de regularidad. Y por el teorema Porque de... era fácil ver de que si estaba contenido en el dominio y era abierto, inmediatamente el interior era no vacío. Porque, o sea, un conjunto tiene interior no vacío si tiene un abierto contenido. Ah, perfecto. Solo por eso, sí. Y por el teorema de lipschitzianidad de funciones convexas, tenemos que F es localmente Lipschitz. No me interesa tanto que F sea localmente Lipschitz, pero solamente que F es continua en X. ¿Ya? Y si se acuerdan, cuando ya tenemos que F es finita y continua. ¿Ok? Ahora podemos ocupar el teorema de la clase anterior y decir, como F es finita y continua en cualquier X en X, eso va a implicar que el subdiferencial de F en X es distinto a vacío. Y de hecho sabemos que es un cerrado y convexo. ¿Están de acuerdo? Ya, una vez con eso, ok, entonces sé ahora G perteneciente al subdiferencial, no, G sub X perteneciente al subdiferencial de F en X. Y fíjense que por 2 tenemos que la norma dual de este elemento es menor o igual que L. Y eso implica, aquí vamos a ocupar la desigualdad del subdiferencial, esa que escribí aquí arriba. La primera de las equivalencias que define el subdiferencial. Voy a tener que f de i, perdón, f de x menos f de y es menor o igual que gx, x menos y. ¿Sí? Esto es un rearreglo de la desigualdad del subdiferencial. Acuérdense que la desigualdad del subdiferencial dice f de x más gx punto y menos x es menor o igual que f de y. Y aquí la estoy ordenando porque lo que quiero hacer es aquí ocupar la desigualdad de Holder. Y ahí obtuve una de las desigualdades que define la lipschitzianidad. Me falta la otra. Similarmente, tomamos un elemento, ya sabemos que el subdiferencial es no vacío en todo punto de x, así que podemos tomar un subgradiente en y. Por 2 tenemos lo mismo, ¿cierto? Que el subgradiente g sub i es menor o igual que L. Y siguiendo los mismos pasos, pero ahora ocupando la desigualdad reversa, voy a decir que f de i menos f de x es menor o igual que gi, y menos x. Y esto, Holder, y eso prueba la lipschitzianidad. ¿Sí? Profe,
Esa desigualdad entonces se saca por holder. Es que yo me acuerdo que la había visto en los apuntes nomás, pero no salía. O sea, no, yo le llamo holder, pero es la definición de la norma dual. La norma dual se escribe como el supremo del lado izquierdo que tenemos acá, este. Ah, ya. ¿Cierto? No sé cómo se llama eso. La desigualdad, la norma dual, supongo. Eso es como... ¿Por qué no pudo solamente tomar valor absoluto a la primera desigualdad y quedaba lo que estaban porque, todos? porque esto que tienes aquí podría ser negativo, ¿no? Claro, pero Y si eso lo toma implicaría todo que eso. esto es negativo y el punto es que el fx menos fi podría ser arbitrariamente negativo solo a partir de esa desigualdad. Ya, gracias. Ya. Ya, entonces ahora uno implicado. Entonces uno es Lipschitz-NA y quiero probar que el subgradiente es acotado. Entonces, aquí vamos a ocupar que X es un abierto. Bueno, lo ocupamos antes también, pero ya, sea X en X y G perteneciente al subdiferencial de f en X. Aquí no necesito probar que existen, porque si se fijan, 2 no me pide existencia. Simplemente dice que hay que verificar esta desigualdad. Entonces, bueno, primero vamos a ocupar la definición, o sea, la desigualdad de subgradiente. Que nos dice que f de y es menor o igual que f de x más g, y menos x. ¿Sí? Y esto es para todo x en x. Ahora, como x es un abierto, yo sé que x contiene una bola en torno a x. Así que voy a usar ese hecho. No sé cuál es el radio de esa bola, pero un radio positivo. ¿Sí? Perdón, esto es para todo y. Ya. Luego, Profe, esa desigualdad de subgradiente, ¿en qué parte lo habíamos anotado? en la definición, y está aquí. Ah, ya, ya. Eso. O sea, es la definición. Cuando digo la desigualdad de subgradiente me refiero a la definición. ¿Okay? Pero hay dos formas de definirlo. Una es como con la desigualdad de Fenchel y la otra es con quizá minorante exacto. Ya. Ya, entonces G lo voy a aislar, ¿cierto? Porque quiero acotarlo. Entonces yo sé que G de X menos Y es menor o igual que... Y aquí sí puedo ocupar valor absoluto porque estoy acotando por arriba, ¿no? No, en realidad es lo mismo, no necesito hacerlo. Pero aquí puedo decir esto es menor o igual que L por norma de X menos Y. Y aquí estoy ocupando la propiedad 1. Y esto es para todo Y perteneciente a esta bola. Para poder acotar el G en norma dual, lo que me conviene hacer es tomar el supremo, ¿cierto? Pero antes de tomar el supremo, me gustaría como echarme al bolsillo este X menos Y, ocupando el hecho de que los Y están cerca de X, ¿cierto? Lo que yo puedo decir es lo siguiente, que lo que se concluye directamente a partir de esto es que G, H es menor o igual que L por norma de H para todo H perteneciente a la bola en torno a 0 de radio epsilon. ¿Están de acuerdo? Simplemente estoy homogenizando, o sea, como reemplazando esos X menos Y menos X por H. Y por lo tanto, la norma dual de G, que se define como el supremo de G, Z, pongámosle, con norma de Z menor o igual que 1, yo lo puedo escribir así. Nuevamente, esto se deduce directamente de lo que ya tenemos arriba,
pero voy a hacerlo muy, muy evidente. ¿Qué es lo que quiere decir acá? No, perdón, esto no es lo que quiero decir. Voy a decir esto. Algo así. Ahora, esto le puedo llamar h, el epsilon por norma de z. Y si yo tenía dentro un supremo de norma de z menor o igual que 1, se puede reemplazar por el supremo de norma de h menor o igual que epsilon de g, h por 1 partido por epsilon. Y esto por la cota de acá arriba, ahora sí puedo usarla, me da L por epsilon, que es la norma de h. ¿Sí? En el fondo, si yo tengo un acotamiento de este funcional lineal en una vecindad, yo lo tengo en todas partes, eso lo sabemos de análisis real, y aquí estoy simplemente reproduciendo ese hecho. Ya, entonces, ¿hay preguntas? No caché muy bien cómo lo que hizo al final. O sea, lo importante en realidad es llegar a este punto. ¿Sí? Eso me dice que el funcional h, o sea, g, yo lo tengo acotado en una vecindad de 0. ¿Te acuerdas de análisis real? Uno sabe que un funcional lineal es continuo y tiene una cota de continuidad, ¿cierto? ¿Cómo se llama? De norma. Sí, solo sí está acotado en cualquier vecindad, y aquí lo que hice fue acotarlo en una vecindad. Entonces, lo que estoy haciendo abajo simplemente es como homogeneizar esa desigualdad todo el espacio, pero no es importante. ¿Más preguntas? Bueno, ahora lo que voy a hacer es pasar algunos ejemplos. Y me voy a concentrar en un ejemplo que va a ser de interés para lo que vamos a ver inmediatamente después. ¿Okay? Creo que este parte de este ejemplo ya lo vieron en la ayudantía. Chuta. Entonces, dado C subconjunto D, definimos la función indicatriz X sub C de E en R extendido como... Esta la vimos antes. Chi sub C era una función que valía 0 si X está en el conjunto y más infinito si no. Y esta es nueva, pero la vieron en la ayudantía. La función soporte. De C, que se denota sigma C. Dada por sigma C de I igual a la conjugada de la indicatriz. O sea, esto es decir, es el supremo de X en el espacio, ¿cierto? De I, X menos indicatriz de X. Ahora, como la indicatriz solo vale 0 más infinito, yo puedo reemplazar en el dominio, ¿cierto? El dominio de chi. Y eso me deja en el supremo de X perteneciente a C de I, X. ¿Sí? Veamos algunos ejemplos entonces de esta definición. Ejemplos.
pasa si tomamos como conjunto C la bola euclidiana unitaria, cerrada, tomemos, sobre el espacio RD. Entonces, bueno, sigma C de I es igual al supremo en aquellos elementos de norma 2 menor o igual que 1 de I, X. Y nosotros sabemos que por desigualdad de Cauchy-Schwarz, bueno, uno puede hacerlo gráficamente también, ¿cierto? Uno tiene la bola, tengo un X, o sea, no un X, 0. Si tengo un Y, perdón, un Y no tiene por qué ser unitario, de hecho. Cualquier Y, ¿ya? El maximizador del producto punto, ¿sí? Es aquel que es paralelo, ¿cierto? Por la desigualdad Cauchy-Schwarz. Y su valor, el valor que alcanza el producto punto acá va a ser la norma de X. O sea, perdón, la norma de Y. ¿Sí? Y esto es por Cauchy-Schwarz. Más generalmente, si consideramos la bola LP, mismo espacio, aquel vector que realiza la cota de este supremo es menos, ¿cómo decirlo? Un poquito más complicado de escribir, pero lo que sabemos por la desigualdad de Holder, y aquí sí que estoy usando Holder de LP, es que esto va a ser la norma de I con el exponente conjugado, ¿cierto? O sea, tal que 1 partido por P más 1 partido por P estrella es igual a 1. ¿Ya? Ahora, como pueden ver, lo que estamos haciendo aquí no tiene nada de especial. O sea, uno podría hacerlo para cualquier espacio normado. Podríamos decir C como la bola unitaria de una norma cualquiera. Y eso implicaría que el funcional de soporte, por definición en este caso, va a ser igual a la norma dual de I. ¿Sí? Y aún más generalmente, y esto vinculándolo con la tarea 1, si C es un convexo simétrico de interior no vacío y compacto, este sigma C es igual al funcional de Minkowski de C. ¿Ya? Eso, creo que esa era una de las preguntas que le hacía, o no me acuerdo bien, pero no, bueno, no importa. Entonces, bueno, esto sí que lo vieron en la ayudantía, y es una observación que es importante. La función chi sub c es convexa si solo si c es convexo. Profe, ¿Sí? no cacho bien como por qué estamos enunciando estos ejemplos. Como, Pues para ver ¿tienen relación con lo anterior? de cómo se ve o sea, ejemplo específico de este funcional de soporte. Ah, del funcional de soporte. Sí, sí, no. La indicatriz es más clara, ¿cierto? Porque cualquier conjunto define una indicatriz, pero la pregunta es cómo se ven los funcionales de soporte en ejemplos concretos.
Y ese funcional de soporte resulta siendo equivalente al supremo del Producto Interno porque esa indicatriz, si es que X está en C, o sea, si es que X no está en C, el Producto Interno igual se hace infinito, ¿no? Claro, si X está en C, o sea, aquí ocupé dos cosas si quieres. La primera que ocupé es que yo puedo restringir este supremo al dominio de la función. ¿Sí? Sí. Esa era una de las cosas que hacíamos en la definición o sea, en una de la observación de la conjugada. O sea, tú siempre Sí. puedes eliminar aquellos valores donde esto vale más infinito, porque no participa en el supremo. Y una vez haciendo eso, la otra opción, o sea, lo único que quedan son los elementos en C, y en los elementos en C chi vale 0. Por lo tanto, el supremo solamente es de los productos internos. Ya, perfecto. Entonces, bueno, chi es convexa si solo así C es convexo. Chi es semicontinuo inferior si solo si C es cerrado. Y chi es propia si solo si C es distinto de vacío. ¿Ya? La convexidad es clara, ¿cierto? La función, para que el epígrafo sea convexo es necesario que el dominio sea convexo, y el dominio de chi sub C es C. Por lo tanto, C tiene que ser convexo. La semicontinuidad inferior se tiene porque los conjuntos de subnivel, acuérdense que se puede verificar la semicontinuidad inferior a través de los conjuntos de subnivel que se han cerrado. Y los únicos conjuntos de subnivel que esta función tiene son el vacío y C. Por lo tanto, C tiene que ser cerrado. Y chi es propia, claramente, si C es vacío, la función chi sub C es idénticamente más infinito. Y esa es la única excepción para que sea propia. En conclusión, chi sub C pertenece a gamma 0. Si, solo si se tienen 1, 2 y 3. Además, esto lo mencionamos en el capítulo de cuando hablamos de minimización, o sea, problema de optimización abstracto. Para cualquier o sea, no es necesario que F sea convexo. Profe, ¿cuál era la diferencia entre gamma 0 y gamma sin el 0? Que gamma sin el 0 incluye a la función que vale idénticamente más infinito y a la función idénticamente menos infinito. El 0 lo incluye. El 0 no lo incluye. No lo incluye. Sí. Gamma es un espacio que vamos a usar mucho menos. Como les decía, es más bien por completitud de que ustedes tengan esa notación, pero no es algo que vayamos a usar así como muy intensivamente. La función más infinito y la función menos infinito es importante tenerla en cuenta, pero no las vamos a usar. Eso es lo que quiero decir. No las vamos a usar mucho. Y el punto es que, ¿para qué nos sirve la función indicatriz? La función indicatriz nos sirve porque podemos representar problemas de optimización con restricciones en un conjunto, en este caso C, por un problema de optimización abstracto donde yo sumo la función indicatriz convexa. ¿Sí? Eso era el comentario. Claro, y aquí la última observación, sigma sub C siempre pertenece a gamma de E, que es, lo había dicho recién, es gamma 0 unión la función más infinito y la función menos infinito. Y las dos excepciones que tenemos es, bueno, si C es igual vacío, entonces sigma sub C es, por definición, perdón, esto aquí, el supremo de I, X con X en el vacío, y el supremo del vacío siempre decimos es menos infinito. Por eso esta función, en este caso sigma sub C es igual a menos infinito. Si C es el espacio completo, entonces sigma sub C de I va a ser igual al supremo
de i, x con x perteneciente al espacio completo, y esto es más infinito. Por lo tanto, en este caso, sigma c es esa otra función. Salvo esos dos casos, todas las otras funciones nos van a quedar en gamma 0. Y sale ahí, profe, en el segundo sí, es si C es igual a gamma 0. ¿Esto? Ah, sí, sí. El espacio completo. Ok. Sigma sub c tiene menos requisitos para hacer una... ¿cómo se llama? Lo que les quería decir. Sí, aquí estoy pensando con C convexo, sí. Sí. Pero como usual, como sigma es la conjugada, tiene menos requisitos para hacer una función convexa, semicontinua, inferior y propia. Si se acuerdan, eso se tenía genéricamente para las funciones conjugadas de alguien. Al menos ser convexa y semicontinua inferior. Profe, ¿y ¿Sí? qué es? Claro que si es que C es el conjunto completo, entonces alcanza el más infinito. Porque podrías tomar, por ejemplo, y igual a alfa x con alfa mayor que 0 arbitrariamente grande. Y el producto interno es tal que x, x es un número positivo, ¿cierto? Si es que x es distinto de 0. Claro. Perdón. Y, No, pero tenéis razón, tenéis razón. Esta función, ¿qué pasa para y igual a 0? No, esta función es la indicatriz del 0. Estoy mal acá. Esta es la indicatriz del 0. No es más infinito, siempre. Esto solo si es que y es distinto de 0. Ahí sí. pero de otro modo, Tengamos 0. Sí. pero de otro modo, como por qué sí o sí alcanzaría el infinito, como que eso no me queda bien claro. Porque O sea, aquí es estoy que ocupando propiedades del producto interno nomás. Es decir, por ejemplo, si tú tienes, voy a hacerlo aquí arriba. Si tú tienes un Y distinto de vacío, por definición de producto interno, siempre I, I es mayor que 0. ya, claro, ya. Sí. Entonces los X que puedes tomar son alfa I, con alfa mayor que 0. Yeah. La propiedad 6, sigma C es convexa y positivamente homogénea. Convexa ya lo dijimos, es porque es la conjugada de una función, pero positivamente homogénea tiene esta propiedad. Y eso tiene que ver con la forma que tiene esta función sigma c, ¿cierto? Porque sigma c de i, pensemos ahí, lambda i es el supremo de lambda i por x con x en c. Por lo tanto, yo puedo sacar ese lambda del supremo, salvo que ese supremo sea igual a más infinito.
Ah, no, pero aún cuando sea más infinito, como lambda es mayor que cero, no hay problema. Siempre puedo sacarlo. Si lo que me quiero evitar es un más infinito por cero. Eso siempre puedo hacerlo. Si es que voy a ponerlo aquí, si es que lambda es mayor que cero. ¿Sí? Por lo tanto, bueno, y es la clase de funciones que nos va a interesar ahora justamente son aquellas funciones que son convexas y positivamente homogéneas. ¿Ya? Y esa clase va a ser fundamental para algo que vamos a estudiar después. A esa clase de funciones le vamos a llamar la clase de funciones sublineales. ¿Por qué se le dice función de soporte? Buena pregunta. Porque, o sea, yo lo tiendo a ver así, como que si ese es mi conjunto C, y digamos que mi Y es este, el supremo se va a alcanzar en este X, ¿cierto? Es como el X que tiene la proyección más grande en el eje Y. Claro. Si tú miras Y como un separador, claro, X, o sea, como... Imagínate, tú estás mirando los conjuntos de nivel de I, I, punto, esa función, y estáis pensando como en teorema de separación. Entonces, cuando tú miras en esta dirección Y y estás ocupando Y como un separador de, digamos, un punto que está aquí, por ejemplo, y tú miras como el conjunto de nivel que se ha ajustado, ¿cierto? Que genera un hiperplano soportante en el conjunto C, ese hiperplano soportante va a intersectar con X. ¿Se entiende? Ah, ya, pero como que la definición va más por el tema de los hiperplanos soportantes. Sí, o sea, tiene que ver con el teorema de separación, básicamente. Como si yo estoy separando un punto externo del conjunto, mirando en la dirección Y, el X que te va a alcanzar ese supremo va a ser aquel que esta desigualdad válida se puede volver ajustada, que se puede volver como un hiperplano soporte. Ya, ya. ¿Sí? Ujú. Creo que de ahí viene el nombre. Y lo mismo, por ejemplo, en este ejemplo que vimos de la bola, se ve ahí también que es como lo que pasa. Ya, una función sigma se dice sublineal si es voy a escribirlo así, entonces convexa y positivamente homogénea. Entonces, eso implica eso. Ya, y lo que sí, observación, en esta definición podemos reemplazar uno
por, le voy a llamar 1', que es su aditiva. Entonces, eso es sigma de x más y menor o igual que sigma de x más sigma de y. Me gustaría que nos tomemos un momento para convencernos de que efectivamente podemos reemplazar la convexidad por su aditividad. ¿A alguien se le ocurre por qué? Por el punto 2 se puede reemplazar el lambda multiplicado por, o sea, es como usar la igualdad para el otro lado. Correcto. La razón por la que 1 y 1' se pueden usar indistintamente en este caso es por 2. Es porque si yo quiero probar, por ejemplo, yo quisiera probar que 1' implica 1, dado 2, yo voy a decir, bueno, pero aquí es sigma de lambda x más 1 menos lambda y. Bueno, eso es por la subaditividad que estoy usando 1', es sigma de lambda x más sigma de 1 menos lambda por i. Y ahora hay casos triviales, está el caso lambda igual 0, lambda igual 1, que obviamente esas desigualdades siempre se cumplen, pero en los casos no triviales yo puedo ocupar que tanto lambda como 1 menos lambda son estrictamente positivos, y me va a quedar por la positiva homogeneidad esto. ¿Ya? Así que eso nomás. Gracias. Ok, entonces, bueno, teniendo eso claro, vamos... ya, les voy a dejar un ejercicio y que lo podemos conversar la próxima clase. Entonces, Profe, ¿es y' implica y o es un sí solo sí? es un sí solo sí también, porque la... déjame pensar. Claro, tú podrías poner lambda igual a 1/2, ocupar 1 con lambda igual a 1/2 y después ocupar la positiva homogeneidad para cancelar el 1/2 en todas partes. ¿Sí? Eso también es posible. También es posible probar que uno implica 1'. Y la clave aquí es ocupar lambda igual a 1/2. ¿Responde la pregunta? Sí, sí. Sí. Ya. Eso, un lemita. Entonces, probar que si tenemos conjuntos convexos cerrados, las funciones, o sea, un conjunto está contenido en el otro, sí, solo si las funciones de soporte están dominadas una por la otra. Y esto me va a servir para lo siguiente, para otro lema, que es... Profe, para el primer lema no es necesario que tengan intersección no vacía. no, no, esta es una afirmación general sobre funcionales de soporte. Tú estás pensando que quizás, o sea, piensan cómo se ve esto para Y y para menos Y. O sea, si en el fondo la inclusión te falla como en una dirección, tú podés como mirar la dirección opuesta. No sé si eso tiene mucho sentido a esta altura, pero piénsenlo y el martes podemos hablar sobre este lema, ¿ok? Ok.
Entonces, este lema nos dice que si una función está en gamma 0 y es sublineal, entonces va a existir, esta función va a ser un funcional de soporte, necesariamente. Y no cualquier función, o sea, y Z además lo puedo caracterizar a partir de sigma. Sigma es el subdiferencial de esa función sigma en 0. ¿Ya? Este es un lema que ocupa, creo que ocupa hartas cosas de análisis convexo, ¿no? O sea, como de las cosas que hemos ido desarrollando. Creo que un lema que es importante entender es su demostración. Y en este punto puede parecer un lema técnico, pero nos va a servir para el tema de derivadas direccionales, que es el capítulo que viene después. Entonces, veamos la demostración y tratemos de entenderla bien, ¿ok? Eso es importante. ¿Hay preguntas con respecto al enunciado? Ya, vamos a partir entonces. Supuesto sea sigma en gamma 0 sublineal. Lo primero que vamos a hacer es valernos de que esta función está en gamma 0 para decir que su doble conjugada es la misma función. Y eso nos va a permitir escribir sigma a partir de su conjugada. Entonces, y eso implica que sigma de y es el supremo de, perdón, sigma de x, voy a decir, de x, y menos sigma conjugada de y. Eso. Y ahora quiero tratar de calcular qué es sigma conjugada de y. Entonces, por otra parte, sigma conjugado de y. ¿Hay una pregunta? Sí, lo de que sigma era igual a su doble conjugada era algo que habíamos visto antes, ¿o no? Sí, sí, como la función está en gamma 0, una función es igual a su doble conjugada. Eso lo vimos hace como, yo creo que 2 clases atrás, o algo así. Para eso también necesitamos que sea cerrado, ¿no? Pero gamma 0 incluye que sea cerrada. O sea, cerrada dice semicontinuo inferior. Ah, ya, perfecto. ¿Sí? Ujú. Ya, bueno, ¿y qué es sigma estrella de i? Sigma estrella de i es el supremo en x de i, x menos sigma de x. Bueno, ese supremo, ¿qué podemos decir al respecto? Va a ser, ya, ok. A ver, voy a hacer un paréntesis aquí abajo, que no es parte de la demostración, pero es para calcular la fórmula de esto. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si existe un x tal que y, x es mayor que sigma de x? Bueno, lo voy a escribir al revés. Acuérdense que esta función es sublineal, por lo tanto es positivamente homogénea, ¿cierto? Entonces, si existe un x tal que sigma de x es menor que y, x, yo lo que puedo hacer es inflar esa desigualdad y puedo decir, por ejemplo, para todo alfa mayor que 0, alfa por y, x menos sigma de x va a ser, esto es un número positivo, ¿cierto? Esto va a ser mayor que 0. ¿Están de acuerdo? Entonces, si yo tomo, de alguna forma, si yo tomo el supremo como el límite, o sea, si yo tomo alfa tendiendo a más infinito, ¿qué implica eso para la sigma estrella?
aquí. sea infinito. Sea infinito, ¿cierto? Entonces, sigma estrella de i es mayor que cualquier evaluación que yo pueda tener de este corchete i, x menos sigma x. Y estoy tomando los vectores alfa por x, con alfa tendiendo a infinito, eso me da más infinito. Por otra parte, si para todo x, sigma de x es mayor o igual que i, x, bueno, ese supremo que está ahí adentro siempre es menor o igual que 0. ¿Cierto? Ok. Profe, no cacho eso. Estamos como mencionando cosas que pasan si es que existen esos valores. Es que quiero caracterizar esta conjugada a partir de condiciones que dependan de sigma, digamos. Y lo que estoy diciendo es, claro, si existe un x tal que sigma x es menor que i, x, entonces voy a poder encontrar, si quería, una sucesión de x's que hacen que este supremo que está aquí sea más infinito. Ah, ya, perfecto. Eso nomás. Y la otra, déjenme pensar un momento. Claro. En este otro caso puedo hacer el proceso inverso, es decir, por ejemplo, voy a tomar alfa tendiendo a 0 más, y en ese caso tengo que y, alfa x menos sigma de alfa x es igual a alfa por i, x menos sigma de x. Claro, dijimos, esto es menor o igual que 0, por lo tanto, como esta función está en gamma 0, esto tiene que ser un número real. No es más infinito, pero tampoco es menos infinito. Y tomando alfa 0, me va a decir que esto es 0. O sea, lo que quiere decir es ese supremo que está ahí adentro, que define sigma estrella, claramente es menor o igual que 0 si es que tengo esta condición de acá abajo, ¿cierto? La pregunta es ¿por qué no es algo menor estricto que 0? Y es porque puedo encontrar una sucesión de alfas que me hace converger este supremo a 0. Sigma x mayor o igual que y. Profe, pero ¿por qué pertenece a los reales? Porque... Ah, perdón. Estoy diciendo algo mal. No, tienes razón. Aquí tengo un problema. Esto es menor o igual que 0, dijimos. Eso es por hipótesis. Ah, ya, no. Hay que hacer lo siguiente, perdón. Podría ser que para un x, este sigma de x vale más infinito. ¿Cierto? Porque la función solamente está en gamma 0, no dijimos que fuera valores reales. Y eso haría que este término que estoy mostrando acá podría ser menos infinito. Sin embargo, como la función está en gamma 0, voy a escoger algún punto x en el dominio de la función, donde esto sea un número real. Y ahí sí tengo que esto es un número real. Pero para esto, no solamente me basta tomar alfa tendiendo a 0, sino que x en el dominio de f. O sea, de sigma. Perdón, ahí me había traspapelado. ¿Clarifica eso el punto? A mí no. ¿No? Sí, no, me confundí un poquito. ¿Están de acuerdo? Sí, que en este segundo caso, este supremo que está aquí es menor o igual que 0, ¿cierto? Sí, eso sí. Ya, entonces lo que me falta ahora es certificar que es 0. Y para hacer eso necesito construir, si quieren, una sucesión o una red, no sé, alguna forma que este supremo, certificar que este supremo es 0. Para eso lo que voy a hacer es lo siguiente, como sigma está en gamma 0, yo sé que existe un x tal que sigma de x es un valor real. ¿Sí? Porque es propia. Sí, eso sí. ¿Sí? Ya, y Sí. voy a tomar ese x y voy a tomar alfa tendiendo a 0, pero con alfa positivo. Entonces, por la positiva homogeneidad de esta función, tengo esta igualdad de aquí.
Y el producto interno no se va a infinito, ¿por qué? Es que yo no estoy tomando alfa infinito ahora, pues estoy tomando alfa cero. Ah, ya, ya. El punto es que lo que está dentro del corchete yo necesito certificar que es un número real. Y lo es porque x está en el dominio de f y y, x es algo que está fijo, ¿cierto? Eso también es un número real. O sea, Cuando al yo final, digo- como el Sí, perdón. no, es que al final, como el supremo está acotado por cero, basta con encontrar uno en el que alcance el cero. Correcto. Y esta sucesión que me estoy definiendo acá certifica eso. Ya, perfecto. Sí. ¿Hay más preguntas al respecto? ¿Sabes qué? Me hace ruido un poco con lo que me había dicho antes, que el producto interno es mayor o igual a cero, entonces puede ser infinito. Y por eso como que la manera de controlar eso es hacer el alfa tender a cero, ¿no? No, Pienso. pero y, x es fijo, po. O sea, yo estoy evaluando sigma para un i dado. Así que y está fijo y x está fijo porque lo estoy fijando como un elemento en el dominio. Ah, ya, ok. Sí. Todo está fijo salvo alfa. Esa es la idea. ¿Ya hay más preguntas? Ya, entonces la conclusión es la siguiente. Es que sigma estrella, fíjense, es una función que vale 0 o más infinito. A esas funciones le habíamos puesto un nombre. Esta es la indicatriz de un conjunto. ¿Cierto? ¿Y cuál es ese conjunto? Ese conjunto está definido por la condición de ahí abajo, que es solo y en E, tal que y, x es menor o igual que sigma de x para todo x en E. Es un conjunto raro, no sé lo que es, pero es un conjunto subnivel de una función convexa, sigma. Así que es convexo y cerrado. Es convexo y cerrado por ser el conjunto de subnivel de una función que está en gamma cero. Por otra parte, bueno, vamos a probar ahora que sigma de 0 es menor o igual que 0. ¿Ya? Y esto es un truco similar que el que acabamos de usar, estas cosas que escribí en rojo. Vamos a decir, en efecto, como sigma es propia, si están viendo los apuntes, ahí hay un error, dice sigma sub c es propia, es sigma, ¿no? Sigma es propia. Existe x en el espacio tal que sigma de x pertenece a R. Y ahora por semicontinuidad inferior, yo sé que sigma de 0 es menor o igual que el liminf cuando lambda tiende a 0 de sigma de lambda x. Pero como sigma es positivamente homogénea y estoy tomando una sucesión de números positivos ahí, puedo decir que esto es lambda por sigma de x. Sigma de x dijimos que es un número real. Esto que está aquí tiende a 0, por lo tanto esto es igual a 0. Así que sigma de 0 es menor o igual que 0. Si sigma fuera un número real, estaríamos listos, pero el problema es que podría ser que sigma de 0 fuera menos infinito. No, perdón. No puede ser menos infinito, porque está en gamma 0. Entonces no estamos listos, no. No, lo que tenemos que hacer ahora es
sigma de 0 es un número real, ¿ok? Pero lo que no sé es si, por ejemplo, acuérdense que el enunciado decía, vamos a encontrar un conjunto C tal que sigma igual sigma C, y ese C va a ser el subdiferencial de sigma en 0. Entonces, ahora lo que nos vamos a abocar es tratar de caracterizar ese subdiferencial de sigma en 0. Todavía ni siquiera sabemos si sigma es subdiferenciable en 0, por lo tanto lo que tenemos que hacer es caracterizar cuáles son los subgradientes de sigma en 0. ¿Ya? Y a partir de eso vamos a concluir después lo que nos falta. Entonces, ya. Ok. Entonces vamos a hacer las dos inclusiones. Primero vamos a probar que C está contenido en el subdiferencial de sigma en 0. Para esto decimos lo siguiente. X está en C implica la condición que definía C, ¿cierto? Entonces, X, Z menor o igual que sigma de Z para todo Z perteneciente a E. Dado que sigma 0 probamos que es menor o igual que 0, yo lo puedo sumar aquí y eso no afecta en nada. O sea, la desigualdad sigue siendo válida, quiero decir. ¿Sí? Y esa es la desigualdad que define el subdiferencial. Entonces concluimos que X pertenece al subdiferencial de sigma en 0. ¿Ya? La otra inclusión tiene un pasito, un pequeño truco, pero no es muy distinto. Entonces, ahora subdiferencial de sigma en 0 está contenido en C. Ok, entonces tomamos un X que esté en el subdiferencial de sigma en 0. Eso implica la desigualdad que pusimos más arriba. Sigma de 0 más X, Z menor o igual que sigma de Z para todo Z perteneciente al espacio. Lo que voy a hacer para poder... O sea, a ver, fíjense que lo que me falta aquí para poder devolverme en esta secuencia de implicancias que hicimos anteriormente es como eliminar sigma de 0, ¿cierto? Así que, por ejemplo, si sigma de 0 fuera 0 estaríamos listos, pero eso no es necesariamente cierto. Lo que vamos a tener que hacer es de alguna manera valernos de la positiva homogeneidad de sigma para cancelar sigma de 0. ¿Ya? Y eso lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, estos z que tengo acá los voy a reemplazar por lambda z. ¿Ya? Con lambda positivo. Entonces tengo... Ahora, como sigma es positivamente homogénea, esto es igual a lambda por sigma de z. ¿Sí? Lo que voy a hacer es pasar dividiendo, entonces. O sea, bueno, primero voy a escribir x, z menor o igual que 1 partido por lambda, sigma de z, menos sigma de 0 partido por lambda. Habíamos dicho que sigma de 0... ¿y qué me falta sigma? ¿Perdón? Era menor o igual a 0. Entonces creo que ahí... Sigma 0 es menor o igual a 0, correcto. Entonces aquí tenemos... Ahora, tampoco es menos infinito, porque sigma pertenece a gamma 0. ¿Sí? Pero en cualquier caso eso va a implicar que menos sigma de 0
es, quiero decir lo siguiente, pertenece a R+. ¿Por qué era que no era menos infinito? Porque sigma es una función que está en gamma 0, y al estar en gamma 0 es propia. A ver. Ya, entonces con eso en mente lo que puedo hacer ahora es tomar, perdón, y el 1 partido por lambda no debería aparecer aquí. Y no se borra, ahí se borra. ¿Sí? La parte de sigma de z también tenía un multiplicado por lambda, así que no afecta. Tomando lambda tendiendo a infinito, voy a tener acá que x, z es menor o igual que sigma de z. Y eso implica, o sea, eso es la misma definición de x pertenece a c. ¿Ya? Ok, ganamos entonces. Por lo tanto, c es igual a el subdiferencial de sigma 0. Eso. Además, habíamos probado anteriormente que, claro, la conclusión que teníamos antes hasta que aquí, que sigma estrella de i es igual a chi sub c de i. Entonces, sigma, que es igual a sigma doble estrella, es igual a chi sub c estrella. Y al principio del capítulo dijimos que la definición de la función de soporte es la conjugada de la indicatriz. Eso. La unicidad de C se concluye del lema que no demostré. ¿Ya? Entonces, si se fijan, como les decía, esta demostración tiene harto de cosas de convexidad y un poquito de análisis también, porque hay que tomar límites y cosas del estilo. Es una demostración que yo encuentro relativamente compleja, de hecho. Pese a que no. Profe, Ujú. encontramos el conjunto convexo cerrado, pero no vacío. ¿En qué parte lo comprobamos? Ah, perdón. No vacío. Aquí debería haberlo dicho. ¿Por qué es no vacío? Porque sigma, claro. Déjame pensar, claro. Y no vacío. Es no vacío porque, voy a ponerlo aquí entre paréntesis. Si tú tomas un X tal que sigma de X pertenece a R, acuérdate que el dominio es no vacío, lo que vas a tener es que tomando, digamos, Y, claro, toma Y igual a, de hecho, déjame pensar. Ya, no, ya se me está acabando la hora, así que se los debo. La próxima clase les voy a explicar por qué este conjunto es no vacío, pero debería deducirse del hecho de que sigma está en gamma 0 y que estoy mirando esta desigualdad. O sea, más la positiva homogeneidad, ¿ok? Pero mejor lo veo en la otra clase. Ok, voy a cortar la grabación ahora. Habían preguntas del chat. La doble equivalencia en 4 no debería ser un igual. Chuta, esto de antes ya. Pero voy a cortar. Por ahora voy a cortar esto.